Desde los tiempos antiguos, el perro es conocido como el mejor amigo del hombre, ya que lo llevamos desde la cacería hasta el centro comercial, siempre buscando su bienestar y longevidad. Pero ¿qué sucede con las enfermedades hereditarias? La displasia de cadera es uno de los mayores problemas ortopédicos heredables. Esto se da a que el desarrollo de las masas musculares primarias y el músculo esquelético excesivamente rápido, ocurriendo que la cabeza del fémur no cabe en el acetábulo. El desarrollo de esta enfermedad se da en los primeros 6 meses de vida, ya que existe un desequilibrio biomecánico entre la masa muscular y el desarrollo del músculo esquelético. La prevalencia de esa enfermedad es de un 19.7% en una población formada por distintas razas de perros. En el caso de los perros mestizos hay un 17.7%. En el mismo estudio también se observa algunas razas como el Beagle de un 6.5% o el Dachshund con un 3.2%. En el caso del pastor alemán se encontró con una heredabilidad de 0.3 y 0.4 en los animales. Cuando los animales son puros de raza, ya sea que sus padres o sus hermanos hayan presentado esta enfermedad, el riesgo cada vez aumenta en su descendencia. Esto se explica por qué la transmisión genética de displasia de cadera es multifactorial o poligénica. Parámetros de la displasia de cadera. La displasia de cadera tiene influencias genéticas y ambientales con evidencia de efectos genéticos en múltiples loci que confirman la compleja genética que presenta. En un estudio hecho en labradores de 1, 2 y 3 años, se determinaron parámetros relacionados con la edad. De este mismo trabajo, también se realizó una comparación entre hembras y machos, obteniendo que los machos tenían una puntuación más baja en comparación con las hembras. Para poder obtener medidas radiográficas, los perros son posicionados en decúbito dorsal, con los miembros posteriores completamente extendidos e internamente rotados. Con la paleta superpuesta en el plano sagital del fémur, y los fémures deben estar paralelos entre ellos y en relación a la columna vertebral. Ay, Dios, no que se... Ya, espérate, no, de nuevo. Y eso no es corto. Sí. Con la patela superpuesta en el plano sagital del fémur, y los fémures deben estar paralelos entre ellos y en relación a la columna vertebral y la pelvis. Consanguinidad. Los criadores que realizan la reproducción de una raza nos conlleva a un posible aumento de consanguinidad. Una forma lógica para evitar que existan bisabuelos repetidos es a base de la introducción de nuevos reproductores, escogiendo a los más alejados de la línea que se tenga, como una parecida mejora esperada y que a la vez sean sanos y absolutamente bajo controles. Existe una fórmula que podemos y vamos a plasmar en una ecuación matemática para conocer el incremento de la consanguinidad. Se muestran 3 ejemplos. En el primero, si tenemos 4 machos y 6 perras, en este caso el AC sería de esta forma. Con otro ejemplo, con 3 machos y 10 perras, el incremento sería diferente, sería de esta forma. De disponer de 12 machos y 20 perras, ya nos daría el siguiente resultado. En el ejemplo B, a pesar de tener un mayor número de perras, el incremento de consanguinidad es una cifra mucho mayor, o sea, peor que en el caso A. En el C ya es mucho mejor al disponer de un mayor número de reproductores. Por eso es importante conocer los datos de todos los antecedentes en el pedigrí. Solo así la mejora es constante. Hoy en día puede hacerse un previo programa de simulación informatizado para prever los posibles resultados, pero no será necesario conocer el detalle a todos los bisabuelos. La etiología de la displasia de cadera es multifactorial, ya que influye sobre su desarrollo, que vendrían a ser la edad, la raza, el sexo, la conformación corporal, la masa muscular y factores nutricionales, y entre otras cosas más. La displasia de cadera es una patología con una estimación entre 40% a 60% de vulnerabilidad. El ángulo de Norbert es formado por una línea trazada desde el centro de la cabeza femoral hacia el borde acetabular craneal y una línea trazada entre los centros de ambas cabezas femorales. Cualquier medida que arroje un valor inferior a 150 se considera como predisposición a presentar displasia de cadera, ya que existiría un desplazamiento de la cabeza femoral respecto al acetábulo.
Es decir, son susceptibles a disminuir en una próxima evaluación y ángulos menores a 90 son considerados anormales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el método Rhodes y Jenny. Este método permite evaluar la profundidad de la cavidad acetabular, proporcionando una estimación de la profundidad del borde acetabular y la congruencia de la cabeza femoral. Este método consiste en medir la distancia que existe entre los dos bordes acetabulares craneales. Esto lo vamos a definir como distancia B, aquella entre los dos puntos más internos de las dos cabezas femorales, y de esto sería la distancia A, donde se establece la siguiente relación. Si A menos 4 milímetros es menor que 2/3 de B, no posee ningún riesgo a desarrollar una displasia de cadera. Si A menos 4 milímetros es mayor que 2/3 de B, el acetábulo será superficial y por lo tanto habrá riesgo a que se desarrolle esta enfermedad. Y por último, si A menos 4 milímetros es igual a 2/3 de B, el animal es muy susceptible a modificar este valor en otra evaluación, es decir, que tenga mayor probabilidad o mayor porcentaje a que sea susceptible a un desarrollo próximo de una displasia de cadera. Bien, aquí vamos a ver un esquema de medición de la profundidad acetabular a través del método ya antes mencionado, Rhodes y Jenny. La distancia que existe entre los dos bordes acetabulares craneales se denomina B, y aquella entre los dos puntos más internos de las dos cabezas femorales es lo que se denomina como A. Esta diferencia se puede explicar en parte por la diferencia de tamaño poblacional, ya que se tiene en cuenta la comparación de 99 individuos en el estudio Rettenmeier en el 2002, con 9.272 por parte de la investigación de Orthopedic Foundation for Animals entre 1974 y 1984, que fue a cargo de Corley y Hogan, y con 37.497 individuos Rottweilers de la Orthopedic Foundation for Animals entre 1974 y 1961 por parte de Corley. Se obtiene un resultado proporcionalmente alto. Por otra parte, se debe tener presente que actualmente en el país no existe un programa con criterios de selección adecuados para poder diagnosticar y controlar esta enfermedad de displasia cadera. Además, analizaron estudios respecto a la edad de los animales y se obtuvieron que los animales jóvenes de 9 a 24 meses de edad presentan un 43.75% de la displasia y también un 63.13%. Este porcentaje difiere en menor proporción con respecto al estudio de Smith del 2001. Por otro lado, en los animales adultos se observó con un 63.16% de la displasia de cadera. La prevalencia de los individuos jóvenes en el estudio de Dávila en el 2002 fue mayor, descrita por Rettenmeier en el 2002 también, que obtuvo los individuos hasta 24 meses de edad una prevalencia de 18.13% en los animales mayores. La prevalencia de los individuos jóvenes en el estudio de Dávila en el 2002 fue mayor a la que es escrita por Rettenmeier en el mismo año, que se obtuvo que los individuos hasta los 24 meses de edad una prevalencia de 18.13%. En los animales mayores la situación se repite, ya que se encuentra una prevalencia de 19.73%. Según el estudio de Rettenmeier en el 2002, no existen diferencias significativas en estos dos estudios. Espinosa en el año 2004 describe que la prevalencia de esta enfermedad en el pastor alemán varía entre un 30 a 70%. Januta y Cole en el 2005 describen que la prevalencia en pastor alemán es de 50 a 55%. Sin embargo, Thibault y Cole en el 2005 determinó que la prevalencia de esta enfermedad en el pastor alemán es de 20.7%, condescendiendo a este porcentaje solo el método de Rhodes y Jenny. Las diferencias encontradas se deben principalmente en la cantidad de perros que fueron muestrados en las diferentes literaturas. La displasia de cadera es uno de los trastornos ortopédicos de la articulación costofemoral más extendidos, siendo la causa más importante de osteoartritis de cadera en el perro. Cuando en animales puros y de raza de sus padres o hermanos han presentado displasia de cadera, aumenta el riesgo de que desarrollen afección en su descendencia. Luego, como otra conclusión sería la displasia de cadera común, siendo una patología de desarrollo etimológicamente compleja. Se ha estimado que entre un 40% y 60% de la vulnerabilidad a desarrollar es de origen genético. Por eso decimos que la transmisión es unifactorial, ya que la transferencia de esta alteración van a intervenir varios genes menores o poligenes. La displasia de cadera tiene relaciones genéticas y ambientales, con evidencia de efectos genéticos de múltiples loci que van a confirmar la genética subyacente compleja que va a presentar.
En los individuos jóvenes no se observa en mayor proporción la presencia de graves severos de displasia de cadera. En los individuos jóvenes no se observa en mayor proporción la presencia de grados severos de displasia de cadera, pero en los adultos presentan una baja proporción de grados libres de displasia de cadera y evidencian grados más severos de la enfermedad. La cadera está desarrollada también como un desarrollo anómalo entre la masa muscular pélvica y el desarrollo óseo, puesto que los músculos pélvicos se desarrollan demasiado lentamente para mantener la estabilidad de la articulación. También como otros factores, como la grupa caída en algunas razas, la acentuación de las fuerzas sobre el acetábulo y la laxitud articular.